Buen día, jóvenes, vamos a abarcar el contenido de esta semana, comenzando ya la segunda unidad. Nos corresponde el tema de cerebro, pensamiento y lenguaje. ¿Cuál es la relación que tiene el cerebro, el pensamiento con el lenguaje y cómo lo ponemos en práctica nosotros en la vida diaria y en las actividades que nosotros realizamos? Cuando nosotros escuchamos la expresión oral o verbal emanada de una persona, de inmediato nos formamos una imagen, al principio parcial y luego total de ella, ya sea verdadera o errada. Cuando nosotros escuchamos a alguien contar, cuando alguien nos está diciendo algo, cuando alguien nos está explicando algo, nosotros automáticamente se pone a funcionar nuestra imaginación. El tono de voz, la articulación de las palabras, el léxico, el vocabulario, la construcción del enunciado, el contenido y profundidad al tratar la coherencia al emitir las ideas, las pausas, los énfasis, los gestos y muchos otros aspectos que nosotros consideramos del hablante. Las características mencionadas describirían corrientemente a una persona que maneja en forma normal el lenguaje, o sea que las estructuras cerebrales que han desarrollado de manera que la adquisición y uso de las estructuras lingüísticas le permiten comunicarse por esta vía con otras personas. Esto es lo que realiza una persona promedio. Todo esto es lo que ellos tienen conocimiento, todo esto es lo que ellos logran comunicar a través de estar expresando una idea, un enunciado, un cuento, una narración, etcétera. Ahí nosotros nos damos cuenta muchas veces de los gestos, las mímicas, la capacidad que tiene para hablar, la madurez, el nivel cultural que tiene y muchos otros aspectos. De esto podría seguirse que el estudio de personas promedio ofrecería información suficiente para saber cómo funciona el cerebro en el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje. Pero esto es un estudio que va progresando, es un estudio que va poco a poco, que va avanzando lentamente. Estas consideraciones nos hacen pensar qué sucede cuando un hablante se ha aprendido automáticamente de memoria un texto, ya sea un poema, una oración, una canción, y quiere decirlo en algún momento, en X o Y ocasión, para recordarlo. Tiene que repetirlo sin pensar en él. Igualmente esto ocurre cuando se está expresando un hecho. Se está pensando en otra cosa que no es precisamente lo que se está diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de manera espontánea, cuando nosotros hablamos sin pensarlo, cuando nosotros nos comunicamos, ya sea contando un hecho, ya sea incluso en un chisme, ya sea saludando, platicando de vivencias con alguien, lo estamos haciendo de manera espontánea, por lo tanto, entra en juego nuestro cerebro y nuestro pensamiento al nosotros estar explicando vivencias pasadas. Pero cuando nos aprendemos algo de manera cuando nos aprendemos algo de memoria, es todo lo contrario, ya que ahí nosotros no estamos aplicando vivencias pasadas, sino solo estamos nosotros diciendo de manera automática lo que nosotros ya nos aprendimos, porque no lo aprendimos de memoria. Por ejemplo, cuando tenemos una exposición, muchas personas no lo aprendemos de memoria y no tratamos la manera de profundizar ni de explicar el tema, sino que solamente lo repetimos por decirlo nada más, por salir de paso. Entonces tenemos que tratar la manera de ver la similitud y tratar la manera de ver la conexión que tiene la comunicación con el cerebro y el pensamiento, que es muy diferente cuando nosotros lo hacemos de memoria a cuando lo hacemos de manera espontánea, de manera regular. La actividad que vamos a hacer para esta semana, vamos a responder una serie de interrogantes que yo les coloqué en la guía. La primera interrogante es: ¿qué ha pensado sobre la relación entre el pensamiento y el lenguaje? Y la segunda es: ¿qué es primero para usted? ¿El pensamiento o el lenguaje? Y luego tienen que escribir el porqué de sus respuestas. Tienen que dar un argumento válido de por qué van a dar esa respuesta.